Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Débil soy, flaqueo.
Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles y gracias por la dirección del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen y gracias por el santo privilegio y la oportunidad de reunirnos para estudiar su santo libro. Padre, gracias por darnos a Jesús, gracias por darnos la Biblia, gracias por la obra del Espíritu Santo. Una y otra vez le daremos gracias, Señor. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y dentro de esta serie seguimos con la miniserie Cristo, el Yo Soy. Hoy vamos con el tema número 40. Estamos tocando el título Yo soy la resurrección y la vida que Cristo presenta en San Juan capítulo 11, versículo 25. Dice Juan 11, 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dentro de este desarrollo de la resurrección de Jesús, Cristo como la resurrección y de los incidentes de su resurrección, estamos hablando después de la resurrección todo lo que pasó. Y vamos a tocar el tópico que tiene que ver con las vidas transformadas de los discípulos después de la resurrección. Solo vamos a tomar en cuenta dos personas. Uno que fue uno de los apóstoles, de los 12 que andaban con Jesús, y otro que se hizo apóstol después de la resurrección de Jesús. Y curiosamente era nada más y nada menos que un hermano carnal de Jesús. Un hermano que vivía en la misma casa con Jesús. Pudiéramos decir, un hermano de su casa. Se llama Santiago, Jacobo, el hermano del Señor. En el capítulo 7 del libro de San Juan, versículo 3 en adelante, dice la Biblia, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y dice ahora el versículo número 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Santiago no creía en Jesús, Judas no creía en Jesús, y las hermanas tampoco creían en Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 7. ¿Qué ocurrió? Dice el verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Cristo se le apareció a su hermano Santiago, Jacobo, y usted lo encuentra en el capítulo 15 de los Hechos como un líder de la iglesia cristiana. Un cambio, una transformación en la vida de Santiago, de Jacobo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, Cristo se le aparece a Jacobo por tal razón, como lo vio y se relacionó con él, entonces se conoce como el apóstol Jacobo, apóstol Santiago. Número 2, el incrédulo Tomás. San Juan capítulo 11, versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. En ocasión de la enfermedad de Lázaro, cuando Cristo le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ellos le dijeron, si duerme sanará. No, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes. Y entonces le dijo, vamos. Y Tomás, incrédulo como siempre, dijo, bueno, allá están procurando matarte
y tú dices que vuelves para allá. Pues vamos contigo para que no maten a nosotros también. San Juan capítulo 20, versículo 24 en adelante. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Recuerde que esa porción la leímos cuando Jesús se aparece después de la experiencia con aquellas personas que iban para Emaús. Él no está presente y Cristo se manifiesta. Y cuando le dicen, el maestro vino, lo vimos, dice, yo no creo eso. Yo tengo que poner mi dedo en su llaga y entrar mi mano en su costado. Si yo no hago eso, no creo. Y entonces ahora dice el versículo número 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Subraye esa frase, las puertas cerradas. Entró mientras las puertas estaban cerradas. Esa frasecita es muy importante para entender cómo estaban los paños, los lienzos, en la tumba de Jesús cuando los discípulos entraron y los vieron. Muy interesante. Dice la Biblia, versículo número 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Interesante cuando usted sigue estudiando la historia de Tomás, que finalmente muere como un mártir defendiendo la fe, apoyando la fe, apoyado en Cristo Jesús. Y así pudiéramos hacer la historia de Pedro, de Andrés, de todos los apóstoles, pero solo quisimos usar 2 ejemplos extremos. Más adelante posiblemente trabajemos con ellos. Pero 1, Santiago, que fue su hermano y se crió con él y no creía en él. Después de la resurrección, Cristo se le aparece y se convierte en un apóstol. 2, Tomás, el incrédulo, ahora muestra y adora a Jesús como su Dios y como su Señor. Muy bien, aquí tenemos que entrar entonces en algunos detalles teológicos muy interesantes. La iglesia cristiana, la resurrección, fundamento básico. Ponga cuidado. Hemos dicho varias veces que si al cristianismo usted le quita la resurrección de Jesús, entonces el cristianismo se cae y solo se convierte en una filosofía. Si Cristo no resucita, vana sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Es importante e interesante entender la resurrección de Jesús porque es un fundamento básico de la fe cristiana. De hecho, si Cristo no resucita, entonces la resurrección es un mito, es un cuento. ¿Cuándo resucitarían los muertos? Pero Cristo es la resurrección y la vida. No solamente lo dijo, sino que lo demostró. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. Resucitó a la hija de Jairo. Resucitó a Lázaro aún después de 4 días de muerto. Y número 4, se resucitó él mismo. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y para tomarla. Cristo es la resurrección y la vida. Trabajemos con este fundamento. Hechos capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. Ponga cuidado. Hablemos del fundamento básico, la resurrección como un fundamento básico en la iglesia cristiana. Hechos capítulo 1, versículo 21, versículo 22. Mire cómo se repite el hecho de la resurrección como algo capital, clave. Recuerde que la resurrección forma parte del Evangelio. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4, el Evangelio consiste en la persona de Jesús.
¿Cuáles eventos ocurrieron en la vida de Jesús que definen el Evangelio? Número 1, su muerte. Número 2, su sepultura. Pero número 3, su resurrección. El Evangelio consiste en esas tres cosas: la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Si solo hay muerte y sepultura y no hay resurrección, el cristianismo se cae. Dice Hechos capítulo 1, versículo 21 y versículo número 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, sigue diciendo el apóstol, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Comienza el libro de los Hechos y aparece la palabra resurrección. Si usted toma el libro de los Hechos y lo lee, se verá cuántas y tantas veces se repite resurrección, resurrección, resurrección. Lo levantó de la tumba, lo levantó de los muertos, el Señor lo levantó. Todas las frases que tienen que ver con la resurrección. Hechos capítulo 2, versículo 23 y versículo 24 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La repetición de la resurrección deja claro que en la mente de los discípulos, en la mente de los apóstoles, en la iglesia cristiana, es un fundamento determinante. Es como en una carpa el palo mayor. Hechos capítulo 3, versículo 14 y 15. Note que aparece en el capítulo 1, aparece en el capítulo 2 varias veces. Ahora vamos al capítulo número 3 de los Hechos. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro nos está diciendo que son los discípulos testigos de la resurrección de Jesús. No se lo contaron, lo vieron morir y lo vieron cuando estaba vivo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Hechos capítulo 3, versículo 26, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La salvación suya y mía está segura, asegurada, garantizada por el Dios Todopoderoso. El asunto de la salvación, amigo, amiga, es más serio de lo que imaginamos, porque involucra a Dios. Al punto que Dios se hace hombre, de tal manera que, hecho hombre, vive y padece una experiencia espantosa. El dueño, el rey del universo, maltratado como un vil criminal. Hechos capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. La resurrección era un punto capital en la predicación del Evangelio y debe serlo hoy también. Cristo vive, Cristo intercede por nosotros en el reino celestial. Cristo prepara lugar para nosotros en el cielo. Cristo es su resurrección un hecho. Es evidente. Capítulo 5, Hechos, capítulo 5, versículo número 30. Hechos capítulo 5, versículo 30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús,
a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Ponga cuidado y mire cómo se repite y se repite y se repite y se repite. Fundamento básico de la iglesia cristiana. Si nos detuviéramos por algún momento a leer el libro de los Hechos, recuerde que el libro de los Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas, pero recuerde que Lucas no es judío, es un gentil. Escribe el Evangelio según San Lucas y escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas el médico, Lucas el investigador, Lucas que vino a buscar y a revisar y a preguntar y a investigar a fondo qué fue lo que pasó. Y entonces saca un primer documento, el Evangelio según San Lucas, lo envía al excelentísimo Teófilo, posiblemente un juez, que tampoco es judío, Teófilo, tiene un nombre griego. Teófilo, amor de Dios o el que ama a Dios, etc. Y Lucas hace una investigación, qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué, una investigación periodística. Y en el libro de los Hechos, que ya se llaman Hechos de los Apóstoles, en realidad dice la praxis de los apóstoles. Es más que un simple acontecimiento, es una experiencia, pero en buena fe debería llamarse los hechos del Espíritu Santo o la praxis del Espíritu Santo, porque cuando Cristo entrega a la iglesia en las manos del Espíritu Santo, y como dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8, Hechos capítulo 1, versículo 8, Cristo promete la promesa del Padre, valga la redundancia. Dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El elemento clave, el Espíritu Santo. La pieza clave, el Espíritu Santo. En el capítulo 2 se derrama el Espíritu Santo, 120 son llenos y llenas del Espíritu Santo y empiezan a proclamar el Evangelio. Y cuando proclaman el Evangelio, exaltan la resurrección de Jesús, anuncian la resurrección de Jesús, promueven la resurrección de Jesús, dicen a la gente que Cristo ha resucitado. Hoy día deberíamos hablar más de la resurrección de Jesús, porque no es cualquier cosa la resurrección. Hechos capítulo 10, versículo 39 en adelante dice, y nosotros somos testigos de todas estas cosas. Hechos capítulo 10, versículo 39. Mire qué cosa linda. Hechos capítulo 10, dice el verso 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Testigo. ¿Quién es un testigo? Un testigo es el que da testimonio. Muy bien. ¿Y qué es el testimonio? Es la declaración que hace una persona llamada testigo que estuvo presente en un hecho, en un acontecimiento, en algo que ocurrió. Es una persona que estuvo presente, no le contaron. Los apóstoles conocían a Jesús, los discípulos conocían a Jesús, estuvieron con Jesús, miraron lo que pasó en la cruz, sabían en qué tumba, dónde fue que lo enterraron, y después que resucitó se reunió con ellos, comió con ellos, habló con ellos, lo tocaron, testigos. Y nosotros somos testigos. Y me gusta cuando dice, nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Testigo. No se lo contaron. Hechos capítulo 13. Recuerde, estamos trabajando con la serie Jesús un refugio seguro y estamos desarrollando la miniserie
Cristo el yo soy. Y estamos trabajando con este título. Cuando Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Amigo, amiga, amigo, amiga, amigo, amiga. Podemos estar seguros y pueden estar seguras las hermanas también de que Dios dice lo que dice y quiere decir exactamente lo que está diciendo. La Biblia dice, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. La Biblia dice que sea que vivamos o muramos, del Señor somos. La Biblia dice que Dios nos compró con la sangre preciosa de Jesús. La Biblia dice que el que cree en Cristo Jesús se hace o lo constituyen en hijo de Dios. La Biblia dice que el Señor nos compró con la sangre de su Hijo y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo sufrió, Cristo murió, lo sepultaron, pero se levantó de la tumba. Ahora, como dice Jesús, tiene toda potestad, exusía, en el cielo y en la tierra, en todo lugar. Tiene autoridad, soberanía, gobierna, tiene dominio. Dios mío, necesitamos leer más la Biblia para que la santa palabra nos ilumine la mente y le creamos a Dios. Porque si le creemos a Dios, como dijo Jesús, al que cree todo le es posible. Estamos remachando todos estos pasajes para que su cerebro diga, bendito sea, ahora creo. No es aceptar una idea, no es aprender un concepto, no es solo conocer y comprender. Conocer, recibo la información, comprender, soy capaz de explicar la información, pero lo que importa es entender, ahora vivo esa información. Hay mucha gente en la iglesia, hay mucha gente en el mundo cristiano que conoce y comprende, pero no entiende. Entender, vivir, experimentar el resultado del conocimiento y la comprensión. Conozco a Jesús, comprendo a Jesús, por tanto vivo a Jesús. Por eso Jesucristo dijo que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Entender significa que hay arrepentimiento, cambio de la mente. Entender, hay conversión, cambio de sentido de la vida. Entender, hay un nuevo nacimiento. Se experimentó una regeneración que produce un nuevo nacimiento. Amigo, amiga, no se engañe, por Dios. Esto no es cuestión de religión, es cuestión de relación. ¿Con quién te relacionas? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Mira a tu alrededor. No piense cómo los demás te afectan a ti. Ahora cambia, cómo estás tú afectando a los demás. La gente que te rodea, la gente que participa contigo, o tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, tus familiares, tu mamá, tu papá, tus amigos, tus hermanas, la gente que te rodea. ¿Qué ha pasado con ellos o con ellas? ¿Cómo tu vida ha influenciado a esas personas para bien? ¿Cuánto bien le has hecho tú a ellos o ellas? Si es verdad que estás en Cristo, con Cristo y vive por Cristo, tu vida se convierte en un poder en la tierra. Por eso necesitamos entender y conocer y comprender la Biblia. Capítulo 13, Hechos, capítulo 13, versículo 29 y siguiente dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Hechos, capítulo 13, versículo 29. Dice el versículo 29, dice el versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos. 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos mostrando
que la resurrección es un fundamento básico de la iglesia cristiana. Estamos mostrando que en los primeros sermones de la iglesia cristiana, después que recibieron el Espíritu en Pentecostés, un tema clave o central de la predicación era la resurrección. No era una casualidad. Estaban felices, gozosos, jubilosos que Cristo había resucitado. ¿Por qué? Porque lo vieron. ¿Por qué? Porque lo tocaron. Porque palparon al Señor. Comieron con Él. Compartieron con Él. Lo vieron ascender. 40 días tuvieron encuentros con Él. Y ahí vimos las apariciones dentro de esta serie, 15 apariciones. Bendito sea Dios. Evidencias. Pruebas de que no estamos soñando. No estamos soñando. Si Dios lo permite, vamos a tocar en alguno de estos días lo que se llaman las teorías en contra de la resurrección. Y usted verá cómo todas se caen. Son hasta ridículas. La gente inventando formas para engañar a los otros que no crean en la resurrección. Y los que no investigan, pues como diría yo, bueno, por no investigar, creen todas esas boberías que dicen, cuando a la luz de la Biblia todas se caen. Todas esas teorías se caen. Y la vamos a ver con la ayuda de Dios. Versículo 32. Versículo 31, dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Estamos apelando a la Biblia como el último tribunal. Estamos tomando la Biblia como lo que es la palabra de Dios. Estamos utilizando la Biblia como lo hizo Jesús, el último tribunal de apelación. Lo dice la Biblia, lo enseña la Biblia, pues lo creo. No es cuestión de que el pastor diga, no. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y esto es lo que está diciendo la Biblia. Versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Si tomamos la resurrección y miramos todo lo que implica en la teología del Antiguo Testamento, si tomamos la resurrección y la combinamos con todo lo que es la ciencia de la salvación, si tomamos la resurrección y la involucramos con todo lo que es cristología, hacemos un universo de conocimiento. Se relaciona con todo. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Murió a las 3 de la tarde del viernes. Descansó todo el santo día de reposo conforme al mandamiento. Y resucitó temprano el primer día de la semana. Bendito sea el nombre de Dios. Cristo es el verdadero pan de vida. Y ahí hay tanta cosa hermosa que decir. Por eso le dije, si tomamos la resurrección de Jesús y nos detenemos y hacemos un estudio de la resurrección en base a todo lo demás, encontraríamos cosas maravillosas. Por ejemplo, nada más un poquito de miel en la boca. Oiga, qué cosa linda. Murió el viernes, descansó el sábado conforme al mandamiento. Ahora, póngase a pensar. Cristo dijo que Él es el verdadero pan que descendió del cielo, que es Dios que da el verdadero pan. En la discusión de San Juan capítulo 6, donde estaban hablando del maná. ¿Cuándo cae el maná? El maná caía 6 días de la semana. Caía domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero no caía el sábado.
Así que el viernes había que recoger doble porción y guardar la porción del sábado. Si en los días de la semana a usted se le ocurría guardar maná de un día para el otro, el maná al otro día estaba podrido. Pero el maná que usted guardaba el viernes no se podría el sábado, se lo podía comer fresquecito, porque es el día del Señor. Y ahora el maná verdadero, el pan del cielo, paró el viernes y descansó el sábado conforme al mandamiento. Bendito sea el nombre de Dios. No cayó maná, no cayó pan, porque el pan estaba durmiendo, reposando, descansando. Y el domingo se levantó a accionar, a trabajar temprano en la mañana. Las mujeres llegaron temprano y el amigo ya estaba despierto. Bendito sea el Señor. Nosotros somos tan privilegiados. Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos leer la Biblia. Versículo 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La resurrección es un fundamento poderoso de la redención, de la justificación, de la propiciación, de la santificación, de todo lo que tiene que ver con el plan de salvación. La resurrección es un fundamento poderoso y básico de la iglesia cristiana. Necesitamos entender la resurrección para ver todo el espectrum de toda la belleza del plan de salvación. Hechos capítulo 17. Versículo 30, versículo 31, estamos presentando las pruebas, las evidencias que se pedirían en un tribunal. ¿Dónde están las evidencias bíblicas? Método legal. ¿Dónde están las evidencias de la resurrección? Aquí las tiene. Hechos capítulo 17, versículo número 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Otra vez. Otra prueba, otra evidencia más a favor del Señor Jesús. Otra prueba y otra evidencia que deja bien en claro que Dios levantó a Jesús de la tumba. Oiga lo que dice el Señor Jesús, San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículos 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Dice que Dios le entregó toda autoridad de hacer juicio. Y dice Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿A quién designó? A Jesús. Hechos capítulo 26, versículo 22 y versículo 23. Aquí están las evidencias, aquí están las pruebas. Amigo, amiga, el cerebro, la mente se llena de gozo, se enriquece, el espíritu se enriquece cuando podemos leer las evidencias de nuestra fe.
tenemos un Dios que es un Dios evidente. Aquí están las evidencias. A Dios no le vengan con cuento. No, que yo pienso, no, aquí están las pruebas. Mire cómo el diablo ha intentado destruir la Biblia y no ha podido ni podrá jamás. Mi palabra, dice Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual la envié, pero es su palabra. No son las opiniones de los hombres, no son los criterios humanos, no son los díceres de la gente, no, es su palabra. Si usted se ocupa en recoger las perlas de su palabra y la muestra a la gente, recoger todos estos alimentos y mostrarlo a la gente, buscar el pan de vida que es Cristo Jesús, buscar que la gente coma su carne y beba su sangre que es la palabra de Dios, tenga paciencia y usted verá cómo el Espíritu comienza a trabajar esos corazones y cómo el Espíritu cambia vida y cambia corazón. Hay una experiencia que nunca olvidaré. Una dama muy dura, muy difícil. Cómo el Señor la ablandó con la palabra. Hay una composición musical que escucho todos los días, si es posible todo el día. En mi casa se ríen porque duermo oyendo esa música por años. Y en casa aprendieron a amar esa música. Hasta donde sé, porque en asunto de música soy un ignorante, es la única composición musical completa. Sí, está la Pasión según San Mateo, está bien, pero encontrar una composición musical donde todos los textos sean versículos de la Biblia, el Mesías de Händel, el oratorio Mesías de Händel. Cada frase, cada párrafo es un versículo de la Biblia. De manera que si usted se siente a escuchar al Mesías de Händel, puede tomar una Biblia en la mano. Si lo compra, si lo consigue, fíjese que ahí tiene todos los textos, desde el principio hasta el final. Tiene 3 partes, pero todos son textos de la Biblia. Es como el anuncio del plan de salvación, la salvación en Cristo Jesús. Y lo interesante es que Händel trata de hacer que la música y la letra tengan un matrimonio cerrado. Cuando usted pone cuidado y escucha la música en relación a lo que dicen las palabras, usted se maravilla, la piel se le eriza. Cómo la música va al son de lo que el texto dice. Una cosa preciosa, preciosa. Usted puede inclusive gratis, entre a la internet y busque en YouTube y ponga Mesías de Händel titulado. Si no habla inglés, ponga Mesías de Händel titulado en español y se lo pone en español. Oiga, qué cosa linda, que usted va oyendo la música, va leyendo las palabras y todo es la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Y cuando pasa un tiempo y si usted sigue, usted se da cuenta cómo su mente empieza a cambiar, cómo su mente se sintoniza con el Espíritu de Dios, cómo su mente se engrandece, se profundiza, se aclara, se fortalece, se vigoriza. ¡Qué belleza, qué belleza! ¡Qué belleza! La vida es hermosa, amigo, amiga. Vale la alegría vivir la vida. Vale la alegría vivir la vida. Hechos capítulo 26, versículo 22, versículo 23. Sí, es verdad. Lo que estamos haciendo leyendo la Biblia, eso es correcto. Estamos leyendo la Biblia. Estamos escuchando a Dios a través de su palabra. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso fue lo que hizo Jesús. Hablarle a la gente las palabras de su Padre, como Él decía. Estas palabras no son mías, son las palabras de mi Padre. Y es lo que estamos haciendo. Estas palabras no son mías, son las palabras de Dios a través de su libro. Y Él dice, Dios promete, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Pero es su palabra.
no le añada ni le ponga, me diga la palabra. No le dé vergüenza repetir a la gente la palabra. Estaba en una ciudad muy lejos de aquí y había un señor que creía en el diablo y sus cosas. Y les resumo la historia. Una dama se encargó de invitarlo a un almuerzo. Y allí me invitaron a mí, al pastor de la iglesia, a un país muy lejos de aquí. Y cuando estamos en la mesa, la señora empezó a picar el pleito. Y le dijo al señor, fulano, tú dijiste que quería hablar el pastor, mira el pastor ahí. Me acordó cuando éramos niños. Ay, Señor, ay, Señor. Cuando éramos niños, compadre, en la escuela, picaban pleitos. Y ay, cuántas veces peleé. Eran tan bravos los muchachitos que tomaban una pajita de hierba, qué sé yo, y se la ponían en la cabeza al otro y me ponían una pajita en la cabeza a mí. Y estos barbarazos decían, mira fulano, esa es la mamá de Andrés. Y me decían a mí, esa es la mamá de fulano, mire qué disparate. Y entonces yo miraba al otro a ver si se iba a quitar la pajita de la cabeza. Ay, Señor, cuando aquel hacía así, se quitaba la pajita, empezaba el pleito. Ahora esta señora, picapleitos, le dice al tipo, mira, aquí está el pastor. Ay, Señor. Y el hombre le dice, mira, fulana, tú me invitaste a comer, a almorzar. Y al pastor también. Tú no invitaste que haya un pleito aquí. Y entonces ella muy tranquila, muy fina, muy así, dice, no, pero mira al pastor ahí. Tú no estabas hablando, míralo ahí, díselo a él ahí. Tú estabas hablando los otros días, ¿por qué no le dices a él? Ahí lo tiene, míralo ahí, pregúntale, dile. Y yo le dije, hermana, si usted me invitó a comer, comamos. Si usted me invitó a pelear, pues mire a ver qué es lo que usted quiere, porque yo ni soy gallo, ni el Señor tampoco, pero bueno, yo no sé en qué actitud está usted, pero usted dice. Me acordé cuando era niño. Pues el hombre empezó a disparar y me dice, ok, está bien. Yo quiero preguntarle algunas cosas, pero no me cite la Biblia. No me mencione la Biblia, no me hable de la Biblia. Digo, amigo, si no vamos a citar la Biblia, no vamos a mencionar la Biblia, entonces mejor dejemos la discusión aquí. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Ha estado desde que usted no había nacido, ni yo tampoco. Se mantiene y se sostiene. Si no podemos citar la Biblia ahí, entonces. No. No me cite la Biblia. Yo no creo. Digo, dice, porque ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Digo, qué extraño. Que usted cree en Dios y no acepta la Biblia, eso está peligroso. Y entonces, compadre, la cosa se empezó a poner sabrosa. Y bueno, pues se me calentaron los motores a mí también. Así como esos aviones cuando se están preparando, que encienden las turbinas. Y le digo, escúcheme una cosa, amigo mío. Hay que tener cuidado a qué Dios usted está adorando, en qué Dios usted está creyendo, porque si el Dios que usted cree no acepta la Biblia, ahí anda un tipo peligroso detrás de todo esto. Mire lo que pasó en el Antiguo Testamento, lo que pasó en el libro de Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, usaron un verbo peligroso. Dios usó un verbo cuando le preguntó. Se supone que el maestro es Dios. Se supone que el que enseña a sus hijos es Dios. Pero cuando pecaron, Dios le preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le contestó, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le preguntó, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Enseñar son un verbo que utilizan solamente los maestros. Son los maestros los que enseñan. Así que ahora Dios le pregunta a Adán, ven acá, ¿y cuál es el maestro que te está enseñando ahora? Amigo mío, le dije, si usted no acepta la Biblia, entonces el otro maestro es el diablo. Usted se está dejando engañar por Satanás. Y el tipo se espantó. No, porque mire, olvídese, compadre. Si Jesucristo, que fue Jesucristo, Dios con nosotros, Emanuel, se acogió a la Biblia, se enfocó en la Biblia, se sostuvo en la Biblia y la tenía como el último tribunal de apelación, ¿cómo me dice usted a mí que no cite la Biblia? Amigo, amiga, asegúrese de conocer la palabra de Dios. Y aquí estamos presentando en la Biblia las evidencias que nos hablan de la resurrección de Jesús. Hechos capítulo 26, versículo 22 y versículo 23.
terminemos, que el tiempo aquí se nos acaba. En la siguiente entrega, le doy un anticipo, en la siguiente entrega vamos a hacer un estudio bien interesante acerca de las apariciones de Jesús y los sentidos. O sea, vamos a ver que no fue que Cristo apareció, aquí aparecí y se fue. No, un momento. Vamos a ver alguna de esas apariciones y vamos a ver qué involucra el texto, qué dice el texto, qué nos están diciendo. Necesitamos evidencias fuertes, porque la mente humana se ha dañado tanto con el pecado que se está atrofiando al punto, amigo o amiga, que ya lo hemos leído una y otra vez. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 14, se embotó la mente. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4, Satanás cegó el entendimiento. Hay un libro que se llama El hogar cristiano. Hay un capítulo en ese libro que habla de cómo Satanás está creando parálisis de los sentidos. Hay personas que viendo no ven y oyendo no oyen, como dice Jesús. La única esperanza, la única seguridad, la única certeza. Mire, lo único que nos queda es exponer la mente de esas gentes a la Biblia. Si la Biblia no pudo, se fastidiaron la vida. La Biblia. El Señor Jesús dijo que su palabra permanecería para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. No gastemos tanto tiempo en cosas que no tienen sentido. Hechos capítulo 26, versículo 22, versículo 23. Pero, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habrían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, la resurrección es central, es capital. En la predicación de los apóstoles, la resurrección es un tema fundamental. La Iglesia cristiana tiene la resurrección como fundamento básico y estas son las pruebas que hemos presentado. Muy bien, necesitamos orar, número 1, por los amigos y amigas que se mantienen firmes en prepararse para el santo bautismo. Si usted es una de esas personas, por favor levante su mano para que el ángel tome nota de que usted está de acuerdo en prepararse para el santo bautismo. Número 2, estaremos orando como siempre por los amigos y amigas, hermanos y hermanas, que han tomado la decisión de ser parte de los 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador. Número 3, seguiremos orando por los amigos y amigas, hermanos y hermanas, que nos apoyaron, nos están apoyando y nos apoyarán para que la experiencia del primer volumen del libro A la familia en Cristo sea una realidad y pueda llegar a muchas familias. Oraremos también por aquellos que han pedido oraciones para cosas personales. Seguiremos orando por ustedes. Y oraremos también por las peticiones que han hecho, por aquellos que han sido atacados por el virus, por la pandemia que está azotando el mundo. Amigos, necesitamos orar más y llenarnos más de la Biblia. Oremos. Querido Padre Celestial, nuevamente nos presentamos delante de usted para poner en sus manos los amigos y amigas que se están preparando para el santo bautismo. Dejamos en sus manos benditas, Señor, también a los amigos y amigas, hermanos y hermanas que han mantenido y se mantienen firmes en ser parte de los 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador. Los que no se hayan suscrito, querido Padre, que vayan a la página lavozdelconsolador.org. Oramos también, Padre Santo, por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos apoyaron, nos apoyan y nos apoyarán para que este libro sea una realidad muy pronto y 10,000 hogares tengan una copia de este primer volumen. Ponemos en sus manos a todos aquellos y aquellas que han pedido oraciones personales. Permita, Padre Santo,
Que el Espíritu les acompañe, les visite y que el Santo Espíritu supla esas necesidades que tienen conforme a la fe que ellos tienen en Cristo Jesús. Oramos también por los que están siendo atacados por esta pandemia, todas esas personas que han pedido oraciones por esos amigos, amigas, hermanos, hermanas, familiares, que están siendo en este momento atacados fuertemente. Que el Santo Espíritu se presente, Señor. Que la sangre de Cristo les lave, su Espíritu les llene, su justicia les cubra y que tengan suficiente confianza y fe en usted para que el Santo Espíritu recoja toda esa epidemia, toda esa enfermedad y la eche fuera. Dios, entregamos nuestra vida en su mano bendita. Guíenos, dirígenos y acompáñanos cada día. Perdone nuestras faltas y pecados, Señor. Haga en nosotros y con nosotros su voluntad y ponga en nosotros mucho amor por las almas que se pierden, Dios Santo. Que amemos la Biblia, la oración, la comunión con el cielo. Y nosotros, Señor, le decimos, gracias a Dios por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios,